del 2016. Y pues déjenme les digo que entre diciembre del 2016 y junio del 2017 se han cometido 9 homicidios, una desaparición forzada y numerosas agresiones a periodistas en todo el país. El día de hoy recordamos a Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monluy Cabrera, Miroslava Bridge, Máximo Rodríguez Palacios, Juan José Roldán Ávila, Filiberto Álvarez Landeros, Javier Valdez Cárdenas y Marcela Jesús Natalia. También recordamos a Jonathan Rodríguez Córdoba, hijo de la periodista Sonia Córdoba Oseguera, quien perdió la vida en un atentado cometido en contra de su madre el 15 de mayo del 2017 en Jalisco, así como 2 escoltas de periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de sus funciones. Y exigimos que rescaten sano y salvo a Salvador Adame Pardo, quien fue secuestrado el 18 de mayo en Michoacán. Es inaceptable el grado de impunidad que prevalece en nuestro país y particularmente en lo que se refiere a la violencia contra la libertad de expresión en México. Como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, el 99.7% de las agresiones a periodistas quedan impunes. De más de 800 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente 3 sentencias se han emitido. La FEADLE se creó en julio del 2010, es decir, hace 7 años. En voz de su anterior titular, esa Fiscalía Especial ha tenido 946 investigaciones desde su creación y solo ha emitido 3 sentencias. El presupuesto de la FEADLE es de 44 millones de pesos y si solo ha emitido 3 sentencias, cada sentencia de la FEADLE le cuesta a los mexicanos 14.6 millones de pesos. Ahora bien, más allá de los recursos que se desperdician en esa dependencia, lo más grave e impermisible es la impunidad que prevalece en los crímenes contra los periodistas en nuestro país. El día de hoy habíamos convocado al nuevo titular de la FEADLE para sostener una reunión de trabajo con él y la comisión especial, pero desafortunadamente no acudió a nuestro llamado. Nos canceló ayer por la tarde. El gobierno federal continúa evadiendo su responsabilidad, en este caso particular, de rendir cuentas ante los representantes de la sociedad contra el desaire del fiscal especial. Pero permítanme decirles que ha sido una actitud permanente del gobierno actual, que no le importa la libertad de expresión, que las agresiones, los atentados y los homicidios a periodistas no son su prioridad. Para muestra, un botón. El gobierno federal no etiquetó un solo peso para el funcionamiento de dicho mecanismo de protección en el ejercicio fiscal del 2017, lo que pone en riesgo a 509 personas que actualmente cuentan con medidas de protección otorgadas por el mecanismo y no hay recursos suficientes para mantenerlas. ¿Por qué se ha hablado mucho en medios al respecto? Y lo digo claramente, fue el gobierno federal quien no etiquetó recursos para el mecanismo en el PEF 2017. Al respecto, y con el respaldo de la mayoría de los integrantes de esta comisión especial, presentamos un punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo destine los recursos financieros al mecanismo a fin de continuar con la implementación de las medidas de protección otorgadas en el ejercicio fiscal 2017, así como que lo consideren los presupuestos subsecuentes. Y para exhortar a la Secretaría de Gobernación a reforzar la política, las medidas y el seguimiento de las agresiones a fin de cumplir con sus facultades constitucionales y legales a efectos de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor periodística, así como la vida, la seguridad e integridad de los periodistas. Otro ejemplo es muy claro que al presidente de México no le importa la situación de violencia por la que atraviesa la libertad de expresión, es que ha ignorado las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. Ha hecho caso omiso
a la recomendación de la ONU para crear un Consejo Asesor Internacional de alto nivel. Las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formuladas en el 2013, pues desde el 2013 a la fecha han sido asesinados 36 periodistas. Por todo lo anterior, presenté una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU, en las que estamos pidiendo que se impongan medidas cautelares al gobierno de la República con el fin de frenar esta ola de violencia. Y estamos denunciando al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos por violar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el artículo 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Al titular de la Secretaría de Gobernación, por violar el artículo 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el artículo 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al titular de la Procuraduría General de la República, por violar el artículo 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el artículo 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Y al titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, por violar el artículo 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el artículo 24 de la Ley para la Protección de Personas